Bien, vamos a pedir la presencia de Dios para el sermón de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que ahora nos dé sabiduría y capacidad, discernimiento de espíritu también, para entender tu palabra hoy que es tu día santo, tu día bendecido. Gracias te damos por podernos dar esta oportunidad. Mira, antes que todo voy a decirte, ya le expliqué a Alejandro. Ya, yo fui yendo suave con todos para que entendieran que lo que yo tengo es una bendición de Dios. Por lo tanto, yo soy adventista, pero no porque soy adventista. Dios santificó el sábado. Lo bendijo para que el hombre descansara el sábado. Ya los sábados. Para nada va a salir una moto de aquí. Para nada. Tiene que ser un enfermo grave. Para nada. Esto, tú sales de esto rápido. Ni Milena ni nada. Se lo voy a decir a Milena después. Ni Milena ni nada. El sábado. Nada tiene que ver en la moto. Yo ahora mismo llamé al chino ahorita. No, que dile a José Agustín que venga con la moto para le dije, no, se acabó, hoy es sábado. Se te olvidó que hoy es sábado. Y dice, está bien, tío, ¿verdad? Se te olvidó que hoy es sábado. Ya. Si tú estás aquí, tienes trabajo, tienes casa, tienes comida, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la moto que tengo yo ahora, que es tuya. No tiene que ver la moto. ¿Qué? No, por mi misericordia y porque yo soy un cristiano. Porque si yo fuera un mundano, con todas las cosas que tú has hecho, ya no te hubiese mirado para la cara y no te hubiese dejado llegar más aquí. Aunque fuera tu tío. Pero eso no. Dios me ha hecho comprender muchas cosas. Con Alejandro se lo expliqué ahora igual. Le dije, Alejandro, ¿por qué tú tienes casa? ¿Por qué tú tienes un lugar tranquilo donde estar? ¿Por qué? Por la misericordia que Dios puso en mi corazón. Porque si yo no fuera cristiano, me importara un bledo de subir la vida de ustedes al carajo todos. Y de una forma honrada, honesta y con dignidad. Porque nada de lo que yo tengo lo he adquirido robando, ni corrompiéndome, ni haciendo cosas sucias, ni engañando, ni mintiendo, ni nada de eso. Lo que hay aquí, que yo tengo, es de una forma bastante honrada. Eso se lo podemos agradecer. Estas bendiciones que tenemos, porque estas son bendiciones, las tenemos gracias a Dios. Sí, es cierto. Hay otros que están aquí aparentemente bendecidos. Que tienen cosas, que tienen mucho más que yo. Tienen buenos carros, tienen más dinero, tienen de todo. Pero sirviéndole a Satanás, a la mentira, a la corrupción, al engaño, a la estafa. Por lo tanto, nosotros tenemos que rendirle honores a nuestro Creador. Yo se lo expliqué. Si tengo que explicárselo a Milena, se lo voy a explicar también. El sábado, el muchacho aquel, no lo ocupes nada, Milena, respétalo. Respétalo. Yo he ido suave, con el chino también. El chino se sigue corriendo, se sigue corriendo. A veces se pone sábado a hacer cosas que le dije que no hiciera. En cualquier momento le cierro completamente las bendiciones. ¿Por qué? Porque yo tengo todo esto por Dios, por las bendiciones de Dios, por ser cristiano. Porque si no, no mantuviera ni con vida. Mira cuántos han hecho. Aquí no hay nadie, posiblemente nadie haya hecho lo que he hecho yo.
en contra del gobierno de frente. Y mira, estoy libre, tranquilo. No me han encerrado, no me han matado tampoco. Eso es porque el Creador me ha estado protegiendo. Bueno, vamos al sermón, que es lo más importante. Ah, mira, 12 y 5. Mi sábado de tranquilidad, de paz, yo corriendo detrás de ustedes. Ah, yo estaba ahí en la casa. Para que ustedes aprendan, no desde por la mañana, para que ustedes aprendan la palabra de Dios, para enseñarlos a ustedes, para evitarle problemas a ustedes. Cuando ustedes son los que debían de estar corriendo detrás de mí, para que le enseñara las cosas. Y de ustedes, porque de todos. Porque estoy corriendo detrás de todos, de Alejandro, de Milena, de Chino. De todos. Para su beneficio, coño. Y ninguno está ayudando como tiene que ayudar. Tú te estás portando bastante aceptable para ser una persona que haya... Que a veces tengamos dificultad en determinar la diferencia entre el bien y el mal. Y a veces nos dejamos engañar por lo que oímos y vemos. Y a veces el poder del Espíritu que discierne. ¿No le parece extraño que a veces tengamos dificultad en determinar la diferencia entre el bien y el mal? Y a veces nos dejamos engañar por lo que oímos y vemos. Y a veces se nos dificulta discernir si Dios nos está hablando o no. En otras ocasiones, al conversar con otras personas, no las entendemos. Nos dicen a su manera, en sus propias palabras y expresiones: sufro, necesito ayuda, y les pasamos de largo. Bien, una de las razones por las que pasa esto es por no tener discernimiento espiritual. Nadie nos ha enseñado en un momento u otro qué significa discernir. Creemos que las cosas son lo que parecen ser, pero en la época en que vivimos no podemos permitirnos eso. Lo que somos padres, ni nuestros hijos ni nuestros nietos. De hecho, todo el país, nosotros como nación, no podemos permitirnos tomar decisiones sin discernimiento. Surgen problemas muy graves al no basar nuestras decisiones en el discernimiento sabio, sino en las apariencias, cosas que son pasajeras, sin pensar en las consecuencias futuras. ¿Es eso cierto en su vida? ¿Que ha tomado muchas decisiones sin pensar en las consecuencias? Pues David elevó una oración al Padre que todos deberíamos hacer. Le invito a buscar el Salmo 119, el versículo 66. Todo el Salmo es sobre la palabra de Dios. Y para mí es bueno de vez en cuando, cada varios meses, leerme este Salmo para mí, porque se trata de lo que hace la Biblia en nuestra vida. Y vea lo que dice este Salmo 119, es largo. Busque en el versículo 66 y dice así: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído, enséñame buen sentido. Entonces, al pensar en esto, consideremos la época en que vivimos, las cosas que suceden hoy, el hecho de que vivimos en un mundo lleno de falsedad, mentiras y medias verdades. Hoy por hoy hay que preguntarse varias veces: ¿estoy escuchando la verdad o no? ¿Es realmente verdad o se trata de algún engaño? ¿Hay algo camuflado en lo que veo y escucho? ¿Un mundo lleno de engaño y mentiras?
Y vivimos en confusión porque no sabemos qué creer. Encendemos el televisor y escuchamos que alguien dice algo y luego viene otro y dice todo lo contrario. ¿Qué hemos de creer? Escuchamos algo de la economía hoy y mañana escuchamos otra cosa totalmente distinta. Vivimos en una época donde hay exceso de información, pero no siempre es veraz. Y si actuamos solo con base en la información sin la verdad, tarde o temprano nos meteremos en problemas. Así que en este mensaje deseo hablar justo de esto. Y es el poder del Espíritu que discierne. La voluntad de Dios es que todos sus hijos tengan discernimiento espiritual. O sea, al pensar en este mensaje, hablaremos del tema de formar criterios, de tener buen juicio. Se trata de ahondar para ver qué hay bajo la superficie. Tiene que ver con poder escuchar lo que dice alguien y también lo que no dice. Es investigar bien algo y no darlo por sentado. Es evaluar, distinguir, es ver muy a fondo para descubrir la verdad. Y Dios desea que cada uno de sus hijos tenga discernimiento espiritual. Lo que me gustaría hacer es que lo examináramos a la luz de esto, y es, en primer lugar, por qué hay que discernir. Hay exceso de información. Veámoslo desde esta perspectiva. Para vivir en la voluntad de Dios, necesitamos discernimiento. El discernimiento dice, en verdad puedo entender lo que Dios está diciéndome. Dios tiene una voluntad, un propósito y un plan para cada uno de nosotros sin excepción. La pregunta es, ¿conocemos su plan? ¿Entendemos su propósito para nuestra vida? Alguien dirá, ¿cómo saberlo? Dios está dispuesto a decirlo. Está dispuesto a mostrarnos, está dispuesto a hacerlo más claro que el agua por la sencilla razón de que fue Dios quien diseñó el plan. Dios sabe qué es lo mejor, pero sin discernir, cuando nos habla Dios y cuando somos nosotros mismos, ¿cómo sabremos si andamos en la voluntad de Dios o si hacemos su voluntad? Es muy importante que tengamos buen juicio. En segundo lugar, es esencial para distinguir la verdad del error. En breves momentos explicaremos cómo, pero si no podemos distinguir la verdad del error, tomaremos decisiones que no saldrán cara. Pueden ser decisiones de índole económica o interpersonal en el caso que sea. Y considere lo que pasa en las escuelas cuando los niños van a la escuela primaria. Todo lo que escuchan sobre la evolución e ignoran la idea misma de Dios. Ahora, por ejemplo, todo eso es de no hablar de Jesucristo. ¿Qué se espera? ¿Cómo esperamos que crezcan con discernimiento espiritual a no ser que alguien les enseñe? Y la verdad es que la responsabilidad es de los padres. Quizás alguien diga, ¿cómo les enseño a mis hijos a tener discernimiento dándoles el ejemplo? ¿Qué tal si no sé cómo? Entonces está en problemas si sus hijos también lo están. En verdad, la voluntad de Dios es que sus hijos sigan su voluntad. Eso significa que debemos aprender a escuchar lo que nos dice Dios y a discernir qué es verdad y qué es error. Ahora, hay mucha gente que mezcla verdad con error. Hay sectas, grupos y otros que hacen eso. Mezclan suficiente verdad con error, que si uno solo escucha lo que suena bien, que quizás ya le han enseñado, pero no capta esta otra parte y luego tendrá confusión. Por eso es tan importante tener discernimiento para poder juzgar bien. Si a nuestros hijos no le enseñamos con el ejemplo a diferenciar el bien del mal, a conocer lo que es lo bueno y lo malo, ¿qué harán nuestros hijos? Continuar por la senda de Satanás. Hoy en Cuba, los padres no le enseñan a los hijos a ser sinceros, a decir la verdad, a no corromperse. Quizás en algún momento le dicen, no robes, pero es que los padres están robando, justificando este robo con la necesidad, que no hay justificación para justificar ningún tipo de robo. El robo al Estado, la malversación, la corrupción,
intentar justificarla como necesidad de sobrevivir, no es lo que Dios espera. La corrupción, justificarla con otra corrupción, no es justicia divina, ni se acerca a la conducta cristiana. ¿Qué pide Dios de los cristianos? Robar, mentir, adulterar. Esto no tiene justificación. El hecho como tal tiene el mismo significado. Robo es robo aunque se le robe un ladrón. Adulterar es adulterar aunque se le adultere a otro adulterador. Mentir tiene el mismo significado aunque se le mienta a otro más mentiroso. ¿Qué enseñan los hijos a los padres? ¿Qué enseñan los padres a los hijos hoy? Le dicen no robes y le están dando el ejemplo de robar. No mientas y le está dando el ejemplo de mentir. No adulteres y le está dando el ejemplo de adulterar. No seas inmoral, pero estás siendo inmoral. Ese es el ejemplo que le están dando los padres a los hijos. Y es por donde se están conduciendo después los hijos. ¿Le enseñan a discernir entre el bien y el mal? No. Porque esperar esa enseñanza del Estado, por lo menos de este Estado, de esta dictadura, de este régimen, no lo van a recibir. Porque los niños son adoctrinados y permitidos por los padres desde el primer año escolar. ¿Cómo se puede discernir espiritualmente y del bien del mal? Buscando la sabiduría divina. No hay otra solución. Yo por lo menos no he encontrado otra solución. Y propongo una familia honrada y honesta. Pero esos valores, aunque parezca que han llegado de la nada, no. Han llegado por las santas escrituras. Para conocer la verdad, también lo veo a la luz de esto. El discernimiento es esencial para evitar que el pecado nos engañe. Ahí está claro. En las palabras de Charles Stanley. El discernimiento es esencial para que el pecado no nos engañe. Estamos viviendo en un mundo donde los ojos se llenan de avaricia, de engaños, de falsedades. No lo digo yo, lo está diciendo él. Pero lo he visto así también. Una belleza falsa a veces introducimos de nuestras mentes. Una riqueza fraudulenta,
la introducimos también de nuestras mentes, introducimos en la familia y corrompemos a nuestros hijos. En la mundaneidad. El pecado es algo muy persuasivo y convincente. Y hay muchas cosas gratas en la vida que son la voluntad de Dios. En la vida también hay muchas cosas que parecen ser placenteras, pero la satisfacción es solo momentánea. Y el discernimiento espiritual nos ayuda a preguntarnos cuáles son las consecuencias de esta acción. Cuando el mundo habla de placer, solo habla del placer que es temporal o hace promesas que en verdad no puede cumplir en el futuro. Así que alguien que discierne se pregunta, ¿cuáles son las consecuencias que acarreará esta acción? Si yo te pregunto a ti ahora, ¿qué tú entiendes por discernimiento espiritual? ¿Qué tú me podrías contestar? Porque por lo que estoy viendo es la mentira. Discernimiento espiritual. La mentira que uno hace o que uno dice que es lo que no tiene que hacer. Lo que yo entiendo. No, hay más. Es entender, conocer el bien del mal para no caer en el pecado. La mentira, la mentira y el engaño de que uno hace para que uno pueda entender. O si tú quieres decir mentira y eso está ese discernimiento ese. No solo la mentira, sino en las cosas que nos ofrece el mundo. Las vanidades que nos ofrece. Sí, pero las vanidades que nos ofrece el mundo, el que no es adventista, lo va a coger porque no, como está la situación, rápidamente coge eso. ¿Y crees que eso es un beneficio? No, Tarde o temprano. en el momento ese que está, no es ningún beneficio, pero si como está la situación no es de los que tienen y lleva la palabra de Dios, claramente que lo va a coger porque lo necesita. Lo necesita. Y una necesidad, ¿crees que es una necesidad hacer ese mal? No, no es que creo, es que la necesidad que está él viviendo, no estudiando, lo va a usar, lo va a coger. Y no es una necesidad. Bueno, yo entiendo que para él en ese momento, yo hasta ahora en este momento yo no tenía nada. Y yo meterme en una cosa acá era una necesidad porque no tenía donde vivir, no tenía donde estar, no tenía donde nada. Y eso te dio dónde vivir y dónde estar. No me dio dónde vivir, pero en el momento adecuado me ayudó a sostenerme un momento. No es como ahora. ¿Te ayudó a sostenerte? A un momento determinado, sí. Pero estoy haciendo el mal. Yo sé que ¿No te ayudó a sostenerte? ¿Por qué? Porque siempre anduviste, te ayudó a sostenerte la palabra de Dios ahora. Sí, ahora, pero no estamos hablando de ahora. No, aunque sea en el pasado. Te estamos hablando de... No te ayudó a sostenerte, te ayudó a desgraciarte más. Ya que estás hablando en tu sentido personal. No, yo sé que yo estaba haciendo mal. Entonces, ¿pero qué te ayudó? Te ayudó a desgraciarte más. Ah, sí, pero... A ver, todas esas cosas, ya que tú estás hablando de ti. Ya que tú estás hablando de ti, esto no era un problema para hablar de ti. No, pero ya que tú estás hablando de ti, es buen ejemplo. Eso que tú entendiste como necesidad del mundo, ¿te dio casa? No, a mí no me dio casa, Espera, no me dio nada. ¿Te dio esposa y familia? No. ¿Te dio, qué te dio? Problema lo que me dio en ese... ¿Te dio cárcel? Problema. Entonces, ¿no era una necesidad? No era una necesidad. Me alegro que tú lo plantees porque esto es enseñanza para otros. Bueno, para mí en ese momento me hacía falta. Lo que yo me busqué después, yo es verdad que no, porque ahora estoy mejor, ahora tengo condiciones, ahora tengo todo. ¿Te hacía falta tener esa desgracia? No es que me hacía falta tener la desgracia esa. No. En ese momento, lo que me diera la vida ahí en ese momento, que era buscar un problema, sí, está bien, de acuerdo. Yo lo tenía que coger. Pero yo no estaba... No lo tenías que coger. Lo que no sabías discernir, no tenías conocimiento del discernimiento de espíritu. Bueno, lo desconocías. Puede ser eso también. Y en eso le sucede a cientos de miles de personas hoy en estos momentos. No tienen conocimiento del discernimiento de espíritu porque no se lo entregan en su casa.
Y entonces, como no tienen entendimiento de ese, van a seguir como Ah, sí. No van a seguir como están. El día que conozcan, no van a seguir como están. Ah, sí, pero cuando conozcan, mientras Porque tanto van a seguir. esto transforma. La santa palabra transforma. Por eso el gobierno no quiere dar vía a la santa palabra. Porque así puede tener sometido más el pueblo. Cuando el individuo, cuando el cubano tenga discernimiento de espíritu, la dictadura no podrá dominarlo. Te decía aquí, te voy a leer aquí para... El cubano es muy obtuso. Dice, justificar la inmoralidad con la necesidad. Justificar el robo al Estado, la malversación, la corrupción, con la necesidad de sobrevivir, no es correspondiente con la justicia divina, ni con la conducta cristiana que pide Dios de los cristianos. Robar, mentir, adulterar y demás exigencias que nos hace Dios no tiene justificación. El hecho de hacerlo tiene el mismo significado de incumplimiento. Recíbalo quien lo reciba, sea un régimen, un rico, un inmoral, un corrupto o un inocente humilde. Robo es robo, adulterio es adulterio, mentira es mentira. No cabe aquí ese dicho de quien roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Quien roba es ladrón, sin justificación. Quien miente aún a otro más mentiroso se convierte en mentiroso y sirve a Satanás, el padre de la mentira. Quien adultera, aunque lo haga a otro adulterador, falta al mandamiento. Es así de sencillo. Algunas veces he escuchado de labios de supuestos cristianos sin justificar. De supuestos cristianos justificándose con el perdón y la misericordia de Dios. Si buscamos en la Biblia, Dios no te pide cometer el pecado para hacer uso después de su misericordia y perdón. Hay personas, cristianos inclusive, que me han dado una respuesta parecida a la tuya. Tuve necesidad de hacer esto para mantener a mis hijos. Tuve necesidad de hacer esto. No fue una necesidad imperiosa. Si vas por el camino de Dios, de la Santa Biblia, Dios te sostiene y no hay que hacer nada de eso para sobrevivir. Lo que sucede es que no tenemos realmente discernimiento de espíritu. Eso de los cristianos de justificarse. Dios nos perdona. Dios tiene misericordia de nosotros. Esa no es la conducta cristiana. Hacer algo a sabiendas que es contrario a lo que pide Dios, justificándolo con necesidades, para después pedir a Dios misericordia y perdón. Por lo menos yo, en mi capacidad, no está ese entendimiento bíblico. Faltan 5 minutos. ¿Cuáles son las consecuencias de esta compra? Es decir, ¿qué viene a raíz de eso? El espíritu que discierne no se detiene solo en lo que ve y lo que escucha o siente en ese momento. Hoy por hoy es peligroso vivir sin discernimiento espiritual. Y eso es lo que Dios les ofrece a sus hijos. Es esencial para distinguir entre lo bueno y lo mejor. Y mucha gente dice, bueno, con que me vaya bien es suficiente. La palabra de Dios no dice eso.
porque somos seguidores de Cristo y porque Él vive dentro de nosotros y porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Mire, Dios espera lo mejor de nosotros y que demos lo mejor en todo lo que hagamos. No significa que sea mejor que alguien más, sino lo mejor de nosotros. Y pasa lo siguiente, si nos conformamos con lo bueno, nunca nos esforzaremos por lo mejor. Debemos... Así es. Si nos conformamos con lo bueno, así ha tomado ese camino el cubano, sometido al régimen, porque no tienen discernimiento de espíritu. Nos conformamos con lo bueno y no vamos a tener lo mejor, aunque no tenemos tampoco lo bueno, tenemos lo más malo, la falta de discernimiento de espíritu. Por eso vivimos en esta miseria que vivimos. Hoy es sábado 15 de julio. Día del Señor y del hombre. Aquí estoy en mi solitario paraje, meditando sobre las injusticias dentro de mi país y escuchando mi sermón. Día 15 de julio, hace 30 años, madres y padres lloraban el asesinato de sus hijos bien pequeños. La barbarie más grande que concibe la historia de Cuba fue el día 15 de julio de 1994. Más de una decena de niños fueron asesinados brutalmente en el hundimiento del remolcador 13 de marzo. La orden de Fidel Castro se cumplió, pero ¿a qué costo? No dejarlo salir era la orden. No importa quién pereciera, si eran niños, adultos o ancianos. Siempre Fidel Castro fue así. No le importó nunca la vida de los cubanos. Primero era lo de él, su egolatría de emperador, de dictador, de psicópata asesino.
no se puede comparar con ningún hecho con ninguna masacre histórica en la historia de Cuba. Ni con el fusilamiento de los estudiantes de medicina en la época colonialista. Ni aún con el avión de Barbados. Estos eran niños, inocentes, que se les cegaron la vida a propósito para hacer una campaña política. Cada 15 de julio, en mi imaginación, me parece verlos hundiéndose en el mar, lanzando sus manitas hacia una mano salvadora que pudiera sacarlos del agua antes que expiraran sus últimas bocanadas de oxígeno. Hoy es sábado, día del Señor. ¿Cuántas iglesias han orado por eso? Por consuelo, por misericordia. ¿En cuántas iglesias hoy en Cuba se recuerda ese trágico hecho y se le pide a Dios misericordia? ¿Qué habían hecho esos niños y aún los mayores que iban ahí, los más adultos? ¿Qué habían hecho en contra de la humanidad? ¿Dónde está su bárbaro delito? Pero esos hechos quedaron impunes en la historia de Cuba. Tú, cubano, que tienes un hijo o una niña, ¿te imaginas en el medio del mar, hundido, con tu hija o tus hijos, con tus hijos, y 3 potentes barcos a tu alrededor tratando de hundirte? ¿Qué delito?
y por solo tratar de escapar de una dictadura. Ese hecho es aún más atroz que los campos de concentración alemanes. Si se comparan con la diferencia de 40 años de evolución en la humanidad. Y eso ocurrió aquí, en Cuba, en nuestra isla, en nuestra patria, por órdenes del dictador Fidel Castro, su partido comunista y su revolución. La única razón que tenían todos los que iban la razón por la cual esa lancha escapaba del territorio tiránico, dictatorial de Fidel Castro, era alcanzar libertad. No tenían una misión de guerra como los MiG, que atacaron las avionetas, hermanos al rescate. No tenían una misión terrorista. La misión terrorista la tenía el régimen castrocomunista de Fidel Castro. Los potentes barcos que atacaron el débil remolcador. La misión terrorista la tenían los que enfocaron los chorros de agua contra las personas que iban en aquella embarcación. Cuando la potencia de uno de esos chorros de agua que utilizan esos barcos es capaz de matar a una persona, arrastrarla. Conozco la Marina.
Por eso es que hablo así. ¡Qué indolencia! ¡Qué instintos asesinos! Tenían todos, desde Fidel Castro hasta todos los que actuaron ahí. Todos los marinos que actuaron ahí. ...15 de julio... una fecha dolorosa, triste. Yo diría la más triste de la historia de Cuba. Me parece ver los cuerpecitos de esos niños hundiéndose. En esas aguas abismales. No fue un naufragio causal, no fue un naufragio casual, no fue un accidente, fue un propósito gubernamental. De un régimen terrorista que ha gobernado desde el 1959 hasta esta fecha, mediante el terror. Y aún pretende continuar gobernando bajo ese terror. ¿Cuántas iglesias hoy están orando por misericordia en esta fecha? Porque la mayor parte tienen miedo orar por los presos políticos, por los que se sacrifican hoy, por la libertad de Cuba. Dentro de todo eso, la libertad religiosa. ¡Qué hipocresía! ¡Hipócrita! Como dijo Cristo. No encuentro otro concepto que abarque toda esta malformación cristiana
Bueno, Fuimos llamados para vivir en su palabra. Yo quisiera presentarles en esta mañana Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, lo que hemos titulado Lo que Dios demanda de ti. Lo que Dios demanda de ti. Miqueas capítulo 6, de ti, de versos mí, 6 al 8. de aquel. Dice, ¿con qué me presentaré al Señor? Y me postraré ante el Dios de lo alto. Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite? Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Hay algo especial en la manera como Miqueas fue usado por Dios para hablar a su pueblo. Miqueas es uno de los profetas menores y él vivió durante el tiempo en que el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, lo que conocen muy bien la historia en el Antiguo Testamento. Recuerdan que estaba Israel en el reino del norte y su capital era Samaria, y estaba Judá en el reino del sur y su capital era Jerusalén. Dios entonces envió a este hombre. Miqueas profetizó durante el reinado de 3 diferentes reyes. Y Miqueas fue un contemporáneo a Isaías como profeta de Dios. Para darle una idea de cómo toda esta realidad es resumida en la Biblia, déjenme leer Miqueas capítulo 1, verso 1. El primer verso del libro dice así: palabra del Señor, que vino a Miqueas de Morese en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y de Jerusalén. Miqueas fue un profeta que trabajó para los dos reinos que había, porque él reveló acerca de lo que él vio en Samaria, capital del reino del norte, y Jerusalén, capital del reino del sur. Así que la mayoría de su ministerio fue antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo por Asiria. Tanto Isaías, tanto Miqueas, así como Oseas, estuvieron profetizando más o menos en el mismo tiempo. Fueron contemporáneos. Una cosa muy especial acerca de este profeta es que él profetizó durante un tiempo de intensa injusticia social. Había mucha corrupción en Judá cuando Dios levantó a este hombre. Cosas como, por ejemplo, los dueños de propiedades en su injusticia aún desalojaban las viudas que estaban desprotegidas. Los negociantes usaban balanzas y pesos engañosos para robarle al pueblo. Había una gran falta de integridad. Los ricos oprimían a los pobres. Por tanto, la corrupción,
la violencia, la crueldad crecía muy fuertemente, aún a nivel de los príncipes. No solamente había problema fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia. Los sacerdotes, los profetas ministraban por avaricia. Había intereses económicos envueltos allí. Y no solamente eso, los jueces que se suponía debían ministrar con justicia, ellos también juzgaban por sobornos. En otras palabras, el pecado había infiltrado todo segmento de la sociedad en aquel tiempo. ¿Cuál es la diferencia en aquel tiempo con nuestra isla, con Cuba? Aún los cristianos entregan ofrendas contaminadas, diezmos contaminados, con la hipocresía, con el latrocinio, con la mentira. Con la banalidad. No. No es que yo lo invente. Es que yo lo he visto, lo he apreciado. Que el cristiano tiene la misma forma de vivir que el mundano. ¿Se hace justicia? ¿Cuál es la justificación que puede poner un cristiano para actuar como un mundano? Clarito está la situación de Cuba hoy, en estos momentos. ¿Por qué es necesario hablar de estas cosas? Bueno, es importante saber esto, porque cuando hacemos una comparación en lo que había y estaba sucediendo en aquel entonces con el mundo en que nos encontramos hoy, impresionantemente encontraremos que no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. ¿Qué tanta corrupción había en el tiempo de Miqueas? Miren conmigo en Miqueas capítulo 7, un momentico, o escuchen el texto, voy a leer. Miqueas capítulo 1, verso 4. Ay de mí, porque soy como recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimos de uva que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra, y no hay ninguno recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre, unos a otros echan la red. Para el mal las dos manos son diestras. Imagínense esto. La idea es, cuando se trata de hacer alguna maldad, las dos manos, o una ilustración de decir, todas las habilidades posibles son muy diestras. Para el mal, el príncipe pide, también el juez, una recompensa. El grande habla de lo que desea su alma y juntos lo traman. El mejor de ellos es como un zarzal y el más recto como un seto de espinos. Ahí está la realidad. En que ha sumido
el castrocomunismo a nuestra nación antes próspera, antes del 1959 próspera, humana, honrada, con decoro. ¿Qué es ahora, en este mismo momento, nuestra nación? Si no es todo eso que ha mencionado el predicador. Y no hay mucha diferencia entre la cristiandad y la mundanidad. Los cristianos o los supuestos cristianos se ponen la careta bíblica. Pero también están mezclados en toda esta vorágine putrefacta y de corrupción. Si Martín Lutero colocó 94 reglas, hoy hay que colocar 200. ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde están esos pastores que se sacrifican por sus ovejas? Cuando el lobo castrocomunista, que es el mismísimo Satanás, diezman sus rebaños, los arrinconan y los lanzan al abismo de la perdición. ¿Dónde están esos pastores que enfrentan al lobo? Cuando les van a diezmar su rebaño. ¿Dónde están esos pastores
que cuando el ejercicio gubernamental los asusa, los obliga prácticamente a violar los 10 mandamientos, se le enfrentan al lobo gubernamental para defender sus ovejas. Yo veo ese sentimiento cristiano en muy pocos pastores. De los que deciden predicar el Evangelio en Cuba, porque una gran parte deciden ir a predicar el Evangelio a los Estados Unidos o a Europa, donde tienen garantizada la casa, la buena comida y el buen confort. Pero vamos a seguir escuchando la predicación. El día que ponga tus centinelas, tu castigo llegará. Entonces será su confusión. Yo no estoy leyendo el periódico de esta mañana. Yo estoy leyendo Miqueas hace muchísimos años. El pastor Miguel, que enseña una clase de Antiguo Testamento en el instituto, resume esto así, dice él: estaba todo el mundo corrompido. Estaba el príncipe corrompido, el más recto estaba corrompido, planeaban homicidio, cada uno tendía su propia red, así vivía la nación. Termina la cita. Y en una situación como esta fue enviado el mensaje del profeta Miqueas. Así está programada la sociedad cubana en estos momentos. Con ese proceder de bajezas y corrupción. A los conceptos filosóficos de lo que es latrocinio, mentira, hipocresía, perversidad, odio, rencores, maldad. Y perdonando la ofensa que le hago a los perros, para parafrasear, hasta los perros están corruptos. Hoy, en mi país, en tu país, en mi patria, en tu patria, cubano, esa es el cultivo de la revolución socialista de Fidel Castro. Estos son los frutos, independiente de que el mundo
esté contaminado hoy también con la mentira, con el latrocinio, con la hipocresía, con la maldad. Yo hablo de mi Cuba y desde dentro de Cuba. Lo que palpo, lo que aprecio, lo que razono, lo que medito, lo que vivo, segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, meses tras meses, año tras año. Inicialmente en nuestro texto, lo que encontramos son preguntas. Preguntas que están allí para despertar nuestras almas. Él dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Dice el verso 8, ¿qué es lo que demanda el Señor de ti? Y esas preguntas son importantes porque reflejan algo. Miqueas está allí confrontando un mal muy común, aún en el día de hoy. Y el mal es este: creer que podemos vivir una vida de pecado y que luego, por cumplir algunos actos religiosos externos, uno puede creer que todo está resuelto. El mal que Miqueas está tratando de combatir es este: creer que podemos vivir una vida de pecado y que por cumplir algunos actos religiosos externos todo puede quedar resuelto. Miqueas le habló al pueblo de esta manera porque él conocía muy bien el mal que hacían. Sabía que ellos no mostraban en la práctica un genuino amor por Dios. Así estamos también. Como en los tiempos de Miqueas. Miqueas le habló al pueblo de esta manera para tratar de que se dieran cuenta del mal que hacían. Miqueas le habló al pueblo de esta manera para que ellos reconocieran que una religión sin amor genuino a Dios no significa nada. Y las palabras de Miqueas de ese entonces también sirven hoy para recordarnos esa realidad. Desgraciadamente es así. Como digo siempre, aquí en este canal se dicen muchas cosas que no quieren oír. Y que no quieren decir también lo que tienen facultades para decirlas. Muchos harán de oídos sordos a Miqueas, no a mí. Y continuarán su vida, pero recuerden lo que dice el profeta Miqueas. Algunos actos religiosos externos no los librarán, ni no nos librarán de la culpa.
Dios no anda detrás de actos religiosos. Dios quiere nuestra devoción de corazón. La vida de religiosidad sin un real arrepentimiento no agrada a Dios. Por muy religiosos que seamos, si Jesucristo no reina en nuestro corazón, si el disfrute de Dios no es una pasión real dentro de nosotros, nada de lo que digamos, nada de lo que hagamos nos conducirá a un real acto de adoración a Él. Resumido está todo ahí. En esas últimas palabras. ¿Qué somos? ¿Somos mejores que los otros porque estudiamos la Biblia? ¿Porque asistimos a una iglesia? Cuando dentro de nuestro corazón nos sale el ejercicio de la verdadera bondad cristiana, del verdadero amor al prójimo y amor a Dios. Gracias a los que escuchen y a los que no escuchen. Yo lo dije en este canal, que muchos no quieren ni siquiera saber que existe. Dios nos guía a todos. Nos engañamos creyendo que así podemos agradarlo. El legalismo nos ciega a la realidad de que la frialdad espiritual nos envuelve en justificaciones sin sentido, que nunca serán aceptables a Dios. Ese fue el caso del pueblo en aquel entonces. Ellos continuaban en su maldad y ellos pensaban que por cumplir ciertos actos rituales todo iba a estar bien. Dios entonces, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, Dios nos ha declarado en su palabra lo que es bueno. Dios ha permitido que el evangelio de salvación venga a nosotros. Dios ha puesto su palabra a nuestra disposición para que aprendamos lo que tenemos que hacer para llegar a su presencia, para que podamos adorarle. La pregunta que realmente importa es esta: ¿qué demanda Dios de nosotros? Real dentro de nosotros, nada de lo que digamos, nada de lo que hagamos nos conducirá a un real acto de adoración a Él. El legalismo nos ciega y nos hace pensar que con llegar a la iglesia 2 o 3 veces por semana estamos cumpliendo con Dios.
nos engañamos creyendo que así podemos agradarlo. El legalismo nos ciega a la realidad de que la frialdad espiritual nos envuelve